Está junto a nosotros Omar Velasco, analista económico. Le agradecemos que esté esta mañana junto a nosotros a manera de balance. Omar, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. ¿Cómo terminamos este 2024? Muy buenos días, Diego. Para mí un placer estar en la Razón Radio. A través tuyo, un cordial saludo a los amables, televidentes quienes nos siguen en redes sociales. Yo comenzaría señalando de que la inflación ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de la población en estos últimos meses. Porque lo que ha ocurrido básicamente ha sido un incremento de precios bastante marcado desde el mes de agosto, cuando en promedio la inflación de los últimos 4 meses ha sido en torno al 1,4%. Esta es una inflación alta si comparamos el promedio de los primeros 7 meses del año, donde estaba básicamente en 0,4%, ¿no? Ahora bien, lo que es importante ver es cómo terminamos el año, pues estamos casi coqueteando, digamos, la cifra de los 2 dígitos. Tenemos un crecimiento acumulado de precios en los primeros 11 meses del año de 8,8%, pero en perspectiva, la inflación podría llegar incluso a superar esta barrera psicológica de los 2 dígitos. ¿Por qué es importante hablar de esto, Pablo? Porque estaríamos, digamos, en términos económicos, pasando de lo que es una inflación moderada a una inflación galopante, que ocurre cuando la inflación, repito, alcanza los 2 dígitos. Pero más allá del número, lo importante es entender las consecuencias, los efectos de la inflación. Por un lado, esto va a generar, digamos, lo que se advierte es un aceleramiento de los precios en los últimos meses, y claramente esta tendencia parece continuar hacia adelante. El otro gran problema es que los salarios reales se vienen deteriorando también a la misma velocidad de incremento de precios, y eso va a reavivar las pugnas distributivas por el tema del incremento salarial durante 2025, ¿no? Finalmente, un tema no menos importante tiene que ver con la pobreza, porque quienes más se ven afectados cuando los precios suben son las familias de menores ingresos, porque si uno ve la inflación, por ejemplo, en términos de alimentos, solamente de alimentos, vamos a ver que es incluso más alta que la inflación promedio global, ¿no? Tenemos precios que se han incrementado en el orden del 20, 30%, y eso claramente tiene una incidencia distinta en los presupuestos familiares, principalmente de la gente de menores ingresos. Ahora, Omar, desde el gobierno nacional mencionan que la inflación es culpa de factores externos, porque sube afuera, sube aquí, los bloqueos, yo qué sé, los incendios, la lluvia o los truenos. Al final, ¿qué ocurre? ¿Por qué se da este proceso inflacionario en nuestro país? Hay dos factores esenciales que explican la inflación en Bolivia en los últimos meses. El primero está vinculado indudablemente al tema del dólar y, por supuesto, al tema de la especulación que se ha hecho en torno a la divisa, porque lo que llama la atención es que a partir del mes de agosto la inflación se incrementa, pero lo hace como consecuencia de esta sobrereacción del tipo de cambio, es decir, de este incremento excesivo en el mercado paralelo, que tú bien recordarás, llegó incluso a estar en 15 bolivianos la unidad de dólar, ¿no? Entonces, eso se ha traducido en el tiempo, Diego, en un traspaso de costos de producción por el incremento del costo de las importaciones desde los importadores hacia el consumidor final. Este es un elemento central para entender la inflación de los últimos meses. Pero adicionalmente a eso, lo que se ve además de la inflación de bienes transables, es decir, de los bienes vinculados a las exportaciones y a las importaciones, lo que ha ocurrido en los últimos meses es lo que en economía le llamamos un efecto de segunda vuelta. Es decir, son los precios de los bienes no transables, es decir, aquellos que se producen para el mercado interno, los que también han experimentado ajuste de precios. Y lo han hecho básicamente porque también tienen componente importado, parte de su estructura de costos depende de insumos extranjeros, y eso también ha elevado los costos de producción y por tanto los precios.
Esto, por tanto, se ha traducido en los siguientes meses en un incremento de estos productos. Y me estoy refiriendo desde los alimentos de la canasta básica familiar, como es la carne, como es el aceite, como es el arroz, el azúcar, pero también servicios, ¿no? Que se están incrementando y que normalmente lo hacen hacia finales del año. Pero a ese factor sí hay que, digamos, adicionarle el tema de la especulación, en este caso de los bienes, porque no puede ser, Pablo, que una economía como la boliviana, que es autosuficiente en la producción de estos productos, como te digo, como el arroz, el aceite o la carne, se estén incrementando estos precios producto de un proceso de desabastecimiento. Ahí hay especulación, ahí hay este desvío de producción nacional que se está llevando al extranjero, obviamente motivado por este diferencial de precios, pero que en términos concretos está generando una inflación de toda la economía nacional. Ahora, ayer el presidente Luis Arce fue hasta el municipio en una visita sorpresa, menciona, hasta el municipio de Desaguadero para ver, uno, si estaban los efectivos militares cumpliendo con la función de resguardar las fronteras y evitar lo que llaman el contrabando a la inversa, es decir, que los productos de acá salgan a otros países. Y al volver en un contacto con los medios mencionaba que y descartaba que se vaya a devaluar el boliviano porque eso hace que los productos sean más baratos en comparación a la región y que fomente mucho más esta salida, diríamos, de estos productos que se producen acá y que son más baratos en comparación a los países vecinos. Claro, también los sueldos de los países vecinos son más altos que los nuestros. Pero ¿acaso ya el boliviano no está devaluado, Omar? Bueno, lo que está ocurriendo en el país es un proceso de, en realidad, de escasez de divisas que en el tiempo se ha traducido en un diferencial cambiario cada vez más grande. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente hay ya un proceso de devaluación, le vamos a llamar de facto, ¿no? En el mercado cambiario paralelo, que ha llevado, por supuesto, a generar estos incentivos por parte de algunos especuladores, algunos comerciantes, a trasladar la producción nacional al extranjero, ¿no? Esto en realidad hay que llamarlo contrabando de exportaciones, porque ese es el nombre técnico para lo que está ocurriendo. Yo veo con mucha preocupación porque estos productos que están saliendo del país están generando, digamos, una suerte de escasez relativa de bienes en el mercado interno y eso, por supuesto, se puede traducir en mayores subidas de precio. Pero, ¿cómo se combate esta situación de contrabando de exportación? Porque esto, no, digamos, los mecanismos, digamos, en principio coercitivos de militarización de las fronteras no son tan efectivos como quisiéramos, porque, es decir, hay un incentivo a exportar, porque te voy a poner un ejemplo sencillo. Mientras digamos, una bolsa de leche en polvo que aquí en Bolivia estaba costando más o menos 150 bolivianos, estoy hablando de la de más de un kilo, en el Perú se puede comprar eso con 200 soles, eso equivale más o menos al tipo de cambio actual a 700 bolivianos. Es decir, hay una ganancia por tres de exportar ese kilo de leche al exterior y claramente esos incentivos hacen poco viable, digamos, los controles fronterizos. Lo que el gobierno tiene que hacer es, por supuesto, establecer, digamos, un cronograma de abastecimiento que garantice el sector privado al mercado interno. Tiene que eliminar este circuito de la comercialización, porque entre el mayoreo y el minoreo hay una densa cadena de comercializadores que están ocultando y especulando con los productos. Entonces, se tiene que reducir estos márgenes de comercialización al mínimo para que la producción llegue del productor al consumidor final. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, de el veto a las exportaciones del aceite, es decir, a la industria no se le permite exportar para que primero vayan a abastecer el mercado interno y se pueda ir controlando el precio que también en un momento se llegó a disparar de este producto.
ante este escenario, y claro, cuando uno va leyendo y encontrando que, por ejemplo, hubo un operativo y encontraron un camión con no sé cuántos quintales de arroz, con 15,000 litros de aceite, no era la empresa como tal, no era la industria como tal que estaba exportando de manera formal, sino eran personas de repente o intermediarios que compraban a un precio barato acá, se compraban un stock y lo llevaban, cruzaban la frontera, tipo contrabando hormiga, y bueno, ahí generaban una ganancia interesante. Desde el sector de las oleaginosas han mencionado que han tenido una pérdida de 50 millones de dólares y va a ser muy difícil, dicen ellos, remontar la confianza en las empresas bolivianas. ¿Qué tan cierto es esto, Omar? Bueno, yo diría de que las medidas coercitivas pueden generar incentivos negativos, ¿no? Porque de lo que se trata hoy en realidad es de poder masificar la producción, no penalizarla, porque evidentemente hay un proceso especulativo que hay que identificar quiénes son los actores, no necesariamente pueden ser los productores, puede, repito, estar vinculado a la cadena de comercialización donde se esté generando este proceso especulativo, pero en principio, digamos, estas limitaciones, estas barreras a la salida de productos al exterior puede generar desincentivos a la producción nacional y obviamente ser en realidad un factor más bien que presione más los precios hacia adelante. Para resolver este problema, Diego, lo que el gobierno tiene que hacer es, contrariamente, fomentar la producción. Se tiene que incrementar la producción de manera masiva de tal manera que estos especuladores no puedan estocar los productos por un tiempo indefinido, porque no es como el dólar que uno puede, digamos, acumular dólares en el colchón y tenerlos por años, ¿no? Ahí los productos que se especulan tienen un periodo de acumulación y si no se los vende, pues se echan a perder. Es por eso importante que el gobierno masifique, incentive la producción a gran escala de estos productos que hoy están generando tensiones dentro de los precios nacionales, con el afán de poder revertir esta tendencia especulativa en el país. Es especulación que, por ejemplo, suban productos como el arroz, azúcar, como diríamos el aceite, todos los derivados de la torta de soya, porque, por ejemplo, desde el gobierno mencionan que no entienden por qué suben estos productos si el diésel sigue siendo subvencionado, si siguen teniendo facilidades impositivas, si siguen accediendo a créditos productivos. ¿Por qué suben estos productos si son producidos 100% en nuestro país? Mencionan que no tendrían ningún tipo de dependencia del dólar, que ha sido sin duda alguna un efecto inflacionario. Esta brecha cambiaria está generando incentivos a la especulación. Es producto de lo que yo le llamo de una falla del mercado, porque el mercado no está asignando de manera eficiente los recursos de la economía, Diego. Entonces, esta situación pasa porque hay incentivos a el acaparamiento, el ocultamiento de estos productos y el desvío para la exportación ilegal. Ahora bien, lo que hay que, digamos, conceptualizar es que esta es una situación que amerita que se pueda transparentar el uso de dólares de los empresarios privados, ¿no? Y ahí es muy importante pues, que el gobierno pueda sentarse con los empresarios, puedan establecerse, digamos, mecanismos para que esos dólares que se están generando vía exportaciones puedan retornar a la economía nacional, porque parte del proceso especulativo también tiene que ver con el dólar. Entonces, es muy importante que el tema cambiario se pueda de alguna forma atenuar, se pueda reducir hoy esta brecha cambiaria que ha superado el 50% con seguridad, porque es el principal, digamos, móvil que hace que los exportadores saquen sus productos. Y dicho sea de paso, y lo has dicho muy bien, hoy los exportadores se están ganando por doble partida, porque se están beneficiando de una subvención a los combustibles que afecta, digamos, favorablemente su estructura de costos y por otro lado se benefician de un dólar que luego lo pueden vender en el mercado paralelo a un precio más alto. Eso les está generando una cuantiosa ganancia. Entonces, hay que llamar a la responsabilidad también del sector empresarial,
que no se puede hacer negocios con el bolsillo de la población, o sea, hay que ponerle un límite también a este tema de la especulación empresarial. Bien, el bolsillo de la población, mencionaba Omar, que se vio golpeado este 2024 con una inflación eh, oficial, formal, que llega al 8.8% hasta noviembre. La inflación en los alimentos ha sido, de la canasta familiar, ha sido un poquito más alta. El presupuesto general del Estado 2025, que finalmente se aprobará por decreto sin tratamiento en la Asamblea Legislativa, prevé una inflación para el 2025 del 7,51%. Eh, para este año tenían previsto una inflación del 3,5%, es decir, ya sobrepasamos el doble de lo previsto. ¿Puede ocurrir lo mismo al siguiente año? ¿Podemos cerrar un 2025 también con dos cifras o dos dígitos de inflación? Sin duda, el arranque del próximo año va a ser esencial para el gobierno, para ver el tema de estabilidad, porque ya tenemos ajustes de precios que se han hecho justo este mes de diciembre. Estoy hablando particularmente en Santa Cruz, donde ha subido el precio del pan, donde está subiendo el precio del transporte. O sea, esta es una situación que no es coyuntural, ¿no? Hay, digamos, presión social por algunos sectores que están tratando también de incrementar los precios de sus productos. En ese sentido, se esperaría que la inflación del próximo año pueda estar por encima de las proyecciones gubernamentales, pero o sea, es muy difícil hoy conjeturar y decir cuál es el valor de la inflación de cierre de la próxima gestión, porque va a depender indudablemente de la estabilidad cambiaria y la estabilidad cambiaria a su vez va a depender de la estabilidad de la certidumbre político-social que hay en la economía en el país, ¿no? Y obviamente en un contexto preelectoral hay altos riesgos de que se pueda más bien tensionar la conflictividad en el país y eso pueda generar mayor volatilidad cambiaria. Y repito, a través del efecto del tipo de cambio, nuevamente tener presiones inflacionarias bastante importantes. Eh, Omar mencionaba, hablaba de las elecciones presidenciales. Ya prácticamente arrancó el calendario electoral, aunque falten 236 días para las elecciones, pero arrancó el proceso, diríamos, rumbo a las elecciones. Con esto, las candidaturas, los primeros bosquejos de propuestas, la solución, diríamos, pasa por a lo Milei, como en la Argentina, achicar el Estado, decir que el Estado es el responsable de todo, que debe ser un Estado prácticamente administrador y no un participante activo en la economía, y despedazar cualquier tipo de empresa pública. ¿O por dónde pasa la solución? ¿Cuál o por qué fracasó, diríamos, la economía este año? Yo creo que ha faltado desde el lado público mayor capacidad de diálogo con el sector privado. Probablemente esta situación se podría haber manejado de otra manera en la medida que se hubieran establecido, digamos, compromisos efectivos a partir de las reuniones que se han realizado con el sector empresarial. Entonces, aquí hay una tarea pendiente para el gobierno porque más allá de generar estas tensiones, estas fricciones con el sector empresarial, hoy la economía nacional depende del sector privado para mantener una relativa estabilidad, eso es indudable. Del otro lado está el tema político, porque el gobierno tiene cerca de 11 meses y medio para atender los problemas de la población y hoy en este contexto tiene que priorizar la agenda económica, tiene que dejar los temas político-mediáticos, institucionales a un segundo plano, porque hoy, digamos, la población entiende que la economía es la principal preocupación de sus, digamos, de su cotidiano vivir y por tanto el gobierno le tiene que prestar esa atención. Y eso implica también, digamos, realizar pactos políticos en la Asamblea, porque no puede ser posible que tengamos un nuevo año, una nueva legislatura donde los créditos externos continúen bloqueados, donde las iniciativas parlamentarias que hoy son importantes en términos de lo que son los contratos petroleros, modificaciones a la normativa actual en hidrocarburos o estos convenios que se han firmado para la explotación de litio,
estén truncados. Es muy importante que el gobierno pueda aperturarse, abrirse y encontrar salidas políticas hoy a la situación económica que es complicada. Muy bien, Omar. Entonces, bueno, el primer trimestre del 2025 más o menos marcará la pauta de qué ocurrirá el siguiente año en materia económica. Ya, por ejemplo, mencionaba usted respecto al incremento de los pasajes en Santa Cruz, en Cochabamba también han definido de 2 a 2.50. Esto seguro va a tener su efecto contagio, como suele ser en temas económicos y más aún de tarifas. Así que, ¿cuál sería la recomendación que usted haría como especialista en el área económica a la población? ¿Dónde debemos resguardar nuestro dinero? Bueno, Diego, yo creo que la situación hoy es complicada. A los bolivianos decirles de que tengan que ser, digamos, lo bastante cautos en el uso de sus recursos. Aprendamos a planificar el gasto. Eso quiere decir priorizar aquellos gastos que son, vamos, que son en principio inflexibles, ¿no? Y obviamente dejar, digamos, los gastos innecesarios, dispendiosos, por un tiempo. Por otro lado, se tiene que ver la forma de diversificar los ingresos, porque claramente hoy no se puede vivir con una sola fuente de ingresos. Tenemos que tratar de cuidar el centavo, porque es así que vamos a poder cuidar el presupuesto familiar y es, por tanto, muy importante que tomemos conciencia que el contexto que se viene no va a ser nada próspero y es por eso importante que aprendamos gradualmente a ser mucho más cuidadosos con el uso de nuestros recursos. Muchas gracias.